Hola changuitos cilindreros. Hoy les traigo un recorrido ágil y directo por los temas que están marcando conversación y tendencia en México y el mundo. Prepárense para enterarse de lo más importante y viral, desde tecnología, cine y streaming, hasta música y economía, con un enfoque especial en el pulso de la seguridad nacional. La nota principal gira alrededor de la polémica en la frontera, el caso de los letreros militares atribuidos al Departamento de Defensa de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas. Carlos Manso pone el tema sobre la mesa y nos ayuda a analizar por qué la instalación de estos avisos, sin autorización mexicana y con una reacción inmediata de la Marina, despierta cuestionamientos sobre soberanía y diplomacia. Este movimiento inesperado no solo impacta localmente, sino que también pone en alerta a la comunidad internacional sobre el delicado equilibrio en la relación bilateral y, por supuesto, la seguridad nacional. Además, el episodio de hoy se complementa con lo trending de la semana. Google decide permitir que los usuarios avanzados sigan instalando APKs no verificadas, abriendo debate sobre control y riesgos tecnológicos. El posible regreso del Snyderverse sacude el mundo del streaming y del cine. La película live action de The Legend of Zelda presenta sus primeras imágenes oficiales y promete convertirse en un fenómeno global. Profeco informa sobre las mejores opciones en remesas, canasta básica y el operativo Buen Fin, fundamentales para la economía familiar. Y no faltan los grandes nombres de la música que siguen marcando tendencia y ponen el ritmo en el país. Así que acompáñenme, porque entre changuitos cilindreros y periodismo serio, aquí les damos las claves para entender qué está en juego, quiénes son los protagonistas y cómo estos temas afectan nuestra vida diaria. Vamos a darle. Cine. El cine mundial se ha enriquecido a lo largo de la historia gracias a figuras que dejaron huella tanto frente como detrás de las cámaras. El 18 de noviembre de 1928 marcó un punto de inflexión en la animación con el estreno de Steamboat Willie, el primer cortometraje de Mickey Mouse creado por Walt Disney. Este evento es considerado el nacimiento oficial de uno de los íconos culturales más importantes del siglo XX, cimentando el futuro de Disney como la mayor fábrica de sueños de la industria. México ha aportado talentos inolvidables como Andrés Soler, quien protagonizó decenas de películas del cine de oro mexicano, y Pedro Infante, recordado por su carisma tanto en la actuación como en el canto, convirtiéndose en el máximo ídolo popular nacional. A su lado, actores como Pablo Lyle, Ferdinando Valencia y José Alonso han consolidado sus carreras en cine y televisión, aportando versatilidad y emociones a las nuevas generaciones de espectadores. Hollywood, por su parte, celebra el trabajo de Owen Wilson, célebre por sus comedias y personajes entrañables, así como a Chloe Sevigny, actriz valorada por su versatilidad en cine independiente y proyectos arriesgados. Delroy Lindo ha brillado por sus interpretaciones en el cine británico y estadounidense, y James Coburn, ganador del Oscar, es símbolo del cine clásico norteamericano por roles en películas de acción y westerns. En Europa, figuras como Maurits Thiele destacan por revolucionar el cine sueco con su visión creativa entre los siglos XIX y XX, influyendo en generaciones de cineastas y actores. Las trayectorias de estos creadores y artistas demuestran cómo el cine es espejo de culturas y emociones universales, un arte capaz de transformar la realidad y dejar legado. Desde Mickey Mouse hasta los rostros mexicanos más populares, pasando por la creatividad escandinava y el estrellato de Hollywood, la diversidad artística sigue marcando nuevos hitos que inspiran a millones de personas en todo el mundo. Música. La música universal está enriquecida por la diversidad y el talento de artistas que, a lo largo del tiempo, han dejado una huella imborrable en distintos géneros y regiones. Entre ellos, destaca Kirk Hammett, guitarrista estadounidense de la legendaria banda Metallica, cuyo virtuosismo revolucionó el metal contemporáneo con riffs potentes y solos emotivos. Desde Europa, la cantante británica Kim Wilde marcó el pop de los años 80 con su estilo fresco y pegajoso, consolidándose como un ícono para varias generaciones. En el ámbito latinoamericano, el argentino Daniel Rabinovich fue un símbolo cultural gracias a su trabajo con Les Luthiers,
grupo que combinó música y humor en una fórmula única e innovadora. Cuba aportó con el carismático Compay II, referente del son cubano y la música tradicional caribeña, cuyas melodías atraviesan fronteras y generaciones. En Alemania, el compositor romántico Karl Maria von Weber fue pionero en la música orquestal y operística del siglo XIX, contribuyendo al desarrollo de un lenguaje musical emocional y expresivo. Por otro lado, Australia dio al rock clásico a Malcolm Young, fundador y guitarrista de AC/DC, cuya energía y estilo han sido fundamentales para la historia del hard rock mundial. Mientras tanto, el compositor estadounidense Michael Kamen destacó por fusionar clásicos con rock y también por su labor en bandas sonoras para cine y televisión. En Colombia, Calixto Ochoa es recordado como un emblema del vallenato y la cumbia, géneros que mantienen vivas las tradiciones folclóricas. Por su parte, el escritor y compositor estadounidense Paul Bowles supo mezclar influencias marroquíes con su formación occidental, enriqueciendo la música experimental. Finalmente, el impacto cultural de México quedó grabado con Pedro Infante, cantante y actor que definió generaciones con su voz inconfundible y sus filmes emblemáticos. Cada uno de estos artistas refleja la riqueza y la variedad de la expresión musical global, consolidando legados que trascienden épocas y fronteras. Literatura. La literatura mundial se engrandece por figuras que aportan diversidad, innovación y profundidad. Entre los nombres que hoy recordamos se encuentran autoras y autores de distintas latitudes que han marcado la historia de las letras con sus obras y estilos singulares. La escritora canadiense Margaret Atwood es reconocida internacionalmente por su maestría en la narrativa y la poesía. Atwood, autora de El cuento de la criada, The Handmaid's Tale, ha explorado temas como la distopía, la condición femenina y el poder social, convirtiéndose en un referente por su aguda crítica de la sociedad contemporánea. Su obra ha sido galardonada con premios tan importantes como el Booker Prize y adaptada a la televisión y el cine, lo que ha amplificado su impacto cultural. El legado del francés Marcel Proust es imprescindible para la literatura de todos los tiempos. Su monumental obra En busca del tiempo perdido, A la recherche du temps perdu, cambió para siempre la forma de narrar las sensaciones, la memoria y el paso del tiempo. Mediante un estilo introspectivo y detallista, Proust exploró las profundidades de la conciencia humana y las complejidades de las relaciones sociales, convirtiéndose en uno de los escritores más estudiados y admirados del siglo XX. México también brilla con sus escritores y entre ellos destaca asterisco Daniel Sada, renovador de la narrativa hispanoamericana. Sada se distinguió por su experimentación con el lenguaje y la poesía en la prosa. Sus novelas y cuentos ofrecen una visión singular del norte mexicano y sus personajes, alternando humor, tragedia y realismo. Su obra es reconocida por la crítica internacional y ha recibido premios como el Herralde y el Nacional de Ciencias y Artes. Finalmente, Paul Bowles es un autor y compositor estadounidense cuya obra literaria y musical refleja la fusión de culturas, especialmente la experiencia marroquí. Su novela El cielo protector, The Sheltering Sky, expone la soledad, el desarraigo y el misterio de Oriente, situando a Bowles como un puente entre Occidente y África. Además, su trabajo permitió descubrir nuevas voces y tradiciones literarias. Estos autores, cada uno desde su universo creativo, han enriquecido a generaciones de lectores y consolidado la literatura como herramienta de reflexión y encuentro cultural. Cómics y manga. El universo del cómic contemporáneo no sería el mismo sin la figura de Alan Moore, considerado por críticos y aficionados como uno de los guionistas más influyentes, transgresores y visionarios del género. Nacido en Northampton, Inglaterra, Moore inició su trayectoria en la década de 1970 dentro de la escena británica, destacándose muy pronto por su estilo oscuro, crítico e innovador. Moore es mundialmente reconocido por la creación de obras que revolucionaron el medio y redefinieron el concepto de novela gráfica. Entre sus títulos más emblemáticos se encuentra Watchmen, publicado por DC Comics en 1986, donde Moore explora los límites morales y políticos del poder a través de superhéroes humanos, fallidos y profundamente complejos.
La serie fue una de las primeras en presentar personajes con cuestionamientos éticos y psicológicos realistas, consiguiendo que la historieta alcanzara nuevas audiencias y prestigio académico. Watchmen fue galardonada con el premio Hugo y está inscrita en la lista de las 100 mejores novelas de todos los tiempos de la revista Time. Otro de sus aportes principales es V de Vendetta, una fábula distópica sobre el autoritarismo y la resistencia individual, con profundas referencias filosóficas e históricas. Convertida en símbolo internacional de protesta, la obra conquistó lectores por su narrativa poderosa y su retrato de la lucha civil contra el totalitarismo. Swamp Thing y From House son otros ejemplos de cómo Moore transforma el relato gráfico en ensayo social, horror y thriller político. Alan Moore ha defendido, desde posiciones públicas y en sus mismos relatos, la autonomía artística y la crítica al mercado editorial, manteniéndose muchas veces al margen de las adaptaciones cinematográficas de sus obras. Su complejidad narrativa, referencias literarias y experimentación formal han convertido sus cómics en objeto de estudio obligado en universidades y escuelas de arte. En conclusión, Alan Moore no solo creó historias memorables, sino que elevó el cómic a un arte adulto y reflexivo, inspirando a generaciones de autores y lectores a encontrar preguntas profundas en viñetas y bocadillos. Su legado es sinónimo de rebelión creativa y excelencia literaria. Pintura. La historia de la pintura universal encuentra uno de sus mayores hitos en la obra de Miguel Ángel Buonarroti, artista renacentista italiano cuya genialidad trascendió disciplinas. El 18 de noviembre de 1541, Miguel Ángel finalizó el fresco de El Juicio Final en la Capilla Sistina, situada en el Vaticano, una de las piezas más emblemáticas y estudiadas del arte occidental. Esta monumental obra cubre el muro del altar y se extiende casi 14 metros de altura por 12 metros de ancho. Miguel Ángel trabajó en ella durante 5 intensos años, enfrentando desafíos técnicos, críticas papales y las propias exigencias de su visión. Concebida en una época de gran agitación religiosa, tras el saqueo de Roma y en pleno auge de la Reforma protestante, el fresco refleja la tensión espiritual y el poder de la fe en tiempos convulsos. El juicio final representa la segunda venida de Cristo y la condena de los pecadores y la salvación de los justos, reuniendo más de 300 figuras, cada una modelada con una maestría anatómica inigualable. El centro lo ocupa Cristo, en actitud de juzgar a la humanidad, rodeado de santos, mártires y ángeles. El dramatismo de las expresiones, la torsión de los cuerpos y la identificación de cada personaje revelan un profundo estudio anatómico y una intención filosófica, mostrar la fragilidad y la esperanza humana ante el juicio divino. El propio Miguel Ángel se retrató en la piel de San Bartolomé, reflejando su tormento interior. La obra fue recibida inicialmente con controversia por sus desnudos y su fuerza visual, lo que llevó a que algunos personajes fueran cubiertos años después por orden eclesiástica, el braguetone. A pesar de esto, el fresco se mantiene como símbolo de la libertad artística y la renovación técnica, gracias al uso del color, la perspectiva y el movimiento que Miguel Ángel infundió en cada figura. Más de 5 siglos después, el juicio final sigue fascinando a expertos, turistas y amantes del arte, consolidándose como testimonio de la capacidad humana para plasmar lo sobrenatural y lo universal en una sola imagen. Fotografía. La historia de la fotografía se construye a partir de visionarios que transformaron la manera de ver y representar el mundo. Entre ellos destacan Louis Daguerre, pionero francés del siglo XIX, y Man Ray, artista estadounidense vinculado a las vanguardias del siglo XX, ambos relacionados también con las artes visuales y plásticas. Louis Daguerre nació en 1787 y fue inicialmente reconocido como pintor y escenógrafo. Sin embargo, su nombre quedó inscrito en la historia por inventar el daguerrotipo en 1839, el primer proceso fotográfico comercialmente viable y ampliamente difundido. El daguerrotipo permitió capturar imágenes con una nitidez sorprendente para la época, gracias a la exposición de placas de cobre recubiertas con plata sensibilizada por vapores de yodo. Por primera vez, la fotografía podía registrar retratos, paisajes y escenas urbanas con realismo incomparable y marcó el inicio de la democratización de la representación visual.
Daguerre, apoyado por el gobierno francés, compartió públicamente su invento, lo que llevó al nacimiento del oficio fotográfico y a un cambio radical en el arte y la documentación histórica. Durante el siglo XX, la fotografía se convirtió no solo en registro documental, sino también en instrumento de experimentación y creación artística. Es aquí donde resalta la figura de Man Ray, nacido en Filadelfia en 1890 y radicado posteriormente en París. Asociado con los movimientos dadaísta y surrealista, Man Ray revolucionó la fotografía con sus rayogramas, imágenes sin cámara creadas colocando objetos sobre papel fotosensible y exponiéndolos a la luz. Su obra explora lo abstracto, lo onírico y lo conceptual, desafiando las convenciones y expandiendo los límites del medio. Man Ray no solo fotografió retratos vanguardistas de artistas como Picasso y Duchamp, sino que incorporó técnicas como la solarización y la doble exposición, logrando efectos innovadores que influyeron en generaciones posteriores de fotógrafos y artistas visuales. Tanto Daguerre como Man Ray representan dos polos históricos, el nacimiento técnico de la fotografía y su evolución como arte experimental, mostrando cómo la imagen puede capturar tanto la realidad como la imaginación. México. La historia de México está marcada por figuras y episodios que han forjado el carácter de la nación y su memoria colectiva. Uno de esos nombres es el de Antonia Nava de Catalán, reconocida como militar insurgente y heroína de la independencia. Antonia Nava participó activamente en la lucha contra el dominio español, distinguiéndose por su valor, liderazgo y entrega. Apodada la Generala, fue fundamental en la región sur del país, donde organizó batallones, apoyó a combatientes y no dudó en entregar recursos y alimentos en momentos de máxima necesidad. Su figura, aunque menos difundida que la de otros próceres, representa la fortaleza y el papel esencial de las mujeres en los procesos independentistas de México. Saltando en el tiempo, otro hecho significativo corresponde al año 1945, cuando la Ciudad de México vivió un momento de gran orgullo nacional con la llegada del Escuadrón 201 tras su participación en la Segunda Guerra Mundial. El Escuadrón 201, también llamado Águilas Aztecas, estaba compuesto por 300 elementos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana que combatieron bajo el mando aliado en Filipinas. A su regreso, el 18 de noviembre de 1945, la capital mexicana los recibió con un multitudinario desfile militar, acto que simbolizó el reconocimiento del pueblo mexicano al valor, disciplina y heroísmo de sus pilotos en una guerra que marcó la historia global. El desfile del Escuadrón 201 en las calles de la ciudad fue un evento que reafirmó el espíritu de unidad y participación internacional de México, mostrando que el país pudo contribuir activamente, por primera vez, en un conflicto de alcance planetario. El gesto también motivó que se celebrara la paz y la cooperación entre naciones en un periodo de reconstrucción postbélica. Ambos hechos, la lucha de Antonia Nava en la independencia y el regreso triunfal del Escuadrón 201 tras la guerra, reflejan el coraje y compromiso histórico del pueblo mexicano frente a los desafíos, reafirmando la relevancia de sus protagonistas en la construcción de la identidad nacional. Ciencia y tecnología. Google anunció recientemente un cambio significativo en sus planes iniciales de restringir la instalación de aplicaciones fuera de la Play Store, APKs, en dispositivos Android certificados. Hace algunos meses, la compañía había declarado que, a partir de septiembre de 2026, lanzarían un programa que exigiría que los desarrolladores estuvieran verificados. De no ser así, Google no permitiría la instalación de sus aplicaciones en la mayoría de los teléfonos Android. La justificación principal de Google para esta medida era mejorar la seguridad del usuario, ya que, según la compañía, el 95% del malware en Android proviene de aplicaciones instaladas fuera de la tienda oficial. Sin embargo, esta práctica fue percibida por muchos desarrolladores y creadores de contenido como un intento de Google de ejercer control total sobre el ecosistema de aplicaciones. La noticia de la retractación parcial de Google, curiosamente, salió a la luz el mismo día que Valve anunció la Steam Frame.
Aunque Google no se retractó completamente de su enfoque en la seguridad, reconoció la retroalimentación recibida. En particular, escucharon a los desarrolladores y a los usuarios experimentados quienes, según Google, tienen una alta tolerancia del riesgo y desean la habilidad de descargar software no verificado. Próximamente habrá más detalles. Como resultado, Google construirá un nuevo flujo avanzado que permitirá a los usuarios experimentados aceptar el riesgo de instalar aplicaciones que no estén verificadas. Este diseño incluirá advertencias claras y será específicamente diseñado para resistir la coacción, asegurando que los usuarios no sean engañados para saltarse las verificaciones de seguridad bajo presión de estafadores. Este enfoque busca un término medio. Se prevé que aún se bloquee la instalación de apps no verificadas para usuarios menos experimentados, como niños o adultos mayores, para mitigar riesgos. Pero para quienes deseen instalar aplicaciones como emuladores, la posibilidad de hacerlo persistirá en dispositivos certificados. Aunque la decisión final de instalación quedará en manos del usuario, Google no lo pondrá fácil. El proceso, según especulaciones, podría implicar esconder la opción de instalación en las opciones de desarrollador, añadiendo un paso adicional para garantizar que solo usuarios avanzados accedan a ella. Solo en teléfonos certificados. Google sigue recibiendo retroalimentación sobre el diseño de esta nueva herramienta y se esperan más detalles en los próximos meses. Economía. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, presentó el 17 de noviembre de 2025 su informe ¿Quién es quién en los precios a través de Profeco TV?, con un monitoreo actualizado de indicadores económicos clave para el consumidor mexicano. Este seguimiento abarcó tres aspectos fundamentales: remesas, canasta básica y el operativo del Buen Fin. En el apartado de remesas, FIN se mantiene como líder en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, ofreciendo la mayor cantidad de pesos por envío de $400, con 7,459.82 pesos gracias a una baja comisión y un tipo de cambio de 18.79. En contraste, Rand Money Transfer resultó la opción menos favorable para los usuarios en esta categoría. Para envíos en efectivo, Pagafone SmartPay fue la mejor opción, entregando 7,437.07 pesos, mientras que Pangea Money Transfer rindió menos en este formato. Profeco recordó a los consumidores que pueden utilizar su calculadora en línea para comparar costes de envío desde diferentes ciudades de Estados Unidos. Respecto a la canasta básica, compuesta por 24 productos esenciales, se estableció que su costo no debe superar los 910 pesos. El supermercado Bodega Aurrerá ubicado en Tuxtla Gutiérrez fue el más económico con un precio de 766.50 pesos, mientras que mi tienda del ahorro en Apodaca, Monterrey, registró el costo más alto con 916.20 pesos. En productos específicos, el plátano mostró una considerable variación, su kilo promedio nacional es de 21.20 pesos, encontrándose tan barato como 12.70 pesos en Veracruz, León y Culiacán, y hasta 30.60 pesos en zonas como Morelia, Cancún y Tlalpan. En el rubro de gasolina, el precio promedio nacional para el litro regular se ubicó en 23.59 pesos. Se identificó una estación Pemex en Veracruz con un precio justo de 23.20 pesos, pero establecimientos como Oxxo Gas en Morelia, 24.99 pesos, y Petro Saban en Saltillo, con un margen de ganancia del 38% por litro, fueron señalados por precios elevados. Para el Buen Fin, que concluye hoy, Profeco desplegó un operativo con 1.350 servidores públicos en los 32 estados y más de 500 módulos fijos y móviles. Hasta ahora, se han atendido 209 denuncias, resolviendo el 94% a favor de los consumidores, con más de 15.000 asesorías. Profeco recomienda a los compradores fijar un presupuesto, asegurarse de que la garantía esté sellada, validar la autenticidad de las ofertas y conservar el comprobante de compra para posibles aclaraciones. Videojuegos. Nintendo ha revelado las primeras imágenes oficiales de la esperada película live action de The Legend of Zelda, marcando un hito importante para los fans de la saga. Las fotografías, publicadas directamente en la aplicación de noticias oficial Nintendo Today, confirman que no se trata de filtraciones,
sino de contenido oficial que coincide con el inicio de la producción en Nueva Zelanda. En las fotos se observa a Bob Bragagesen interpretando a Zelda y a Benjamin Avenanoth como Link, ambos vestidos con los trajes completos de sus personajes. La estética que muestran tiene una mezcla de fantasía clásica con influencias modernas que refleja la intención del director Wastpo de crear una experiencia que se siente como un Miyazaki Action, evocando la magia y el estilo único de Studio Ghibli. Los trajes de los personajes combinan diferentes referencias de la historia de la franquicia Zelda. Link luce un traje oscuro y serio, con detalles en cuero y tonos apagados que recuerdan el estilo de Twilight Princess, proyectando una imagen de guerrero maduro y experimentado. Por su parte, Zelda viste un atuendo práctico y ligero, claramente inspirado en Breath of the Wild. Esto confirma que la película no está basada en un solo juego, sino que fusiona elementos de varias entregas para que el público general pueda seguir la trama sin necesidad de conocer toda la línea temporal. Este enfoque sugiere que la película busca atraer tanto a los fanáticos veteranos como a nuevos espectadores, potenciando una nueva franquicia de fantasía para el cine. The Legend of Zelda Live Action podría llenar el vacío dejado por grandes sagas cinematográficas y televisivas como Juego de Tronos o El Señor de los Anillos. Con un equipo creativo decidido a respetar el espíritu de la saga y aportar frescura, esta producción tiene el potencial de convertirse en un fenómeno cultural global. Streaming. El posible regreso del Snyderverse está tomando fuerza por una serie de movimientos que podrían cambiar el rumbo de Warner Bros. Discovery. La clave está en que la empresa saudí, conocida como los Saudis o General Entertainment Authority, está muy cerca de concretar la compra de esta gigante del entretenimiento. Esta operación haría que la visión creativa de Warner cambie radicalmente, y dentro de ese cambio, Zack Snyder aparece como protagonista para retomar el control narrativo de DC. Según fuentes cercanas, Snyder ya estaría negociando su regreso a DC, no solo con un cameo o algún proyecto menor, sino con un retorno a lo grande que podría revitalizar la franquicia. Se menciona también que Christopher Nolan, reconocido por su impacto en el cine de superhéroes, podría volver como productor ejecutivo, siguiendo el modelo que tuvo en Man of Steel. Los Saudis ya están trabajando con Snyder, financiando su próxima película Brawley, lo que refuerza la idea de que ellos confían en su visión y habilidad para liderar franquicias rentables. Si la compra se concreta, se espera que actores emblemáticos como Ben Affleck en el papel de Batman y Henry Cavill como Superman pudieran volver a sus roles, lo que entusiasma a los fans del Snyderverse original. El dominio saudí implicaría el control no solo de DC, sino también de otras grandes franquicias como Harry Potter y El Señor de los Anillos. Su plan estratégico incluye construir un megaparque temático que reúne estas propiedades, lo que apunta a un ambicioso proyecto a nivel global. Además, se ha especulado que los recientes movimientos de Snyder en redes sociales, donde ha retomado el tema del Snyderverse, podrían ser parte de una campaña de marketing preparada para anticipar este renacer. Un productor de Arabia Saudita confirmó que la compra está muy avanzada, y si se concreta, figuras actuales como James Gunn y Peter Safran quedarían fuera, abriendo paso completo a Snyder para reactivar su universo cinematográfico. El video transmitido por el canal The Mexican Family, con más de 3 millones de suscriptores, aborda en directo una situación inusual ocurrida en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, dando contexto y opiniones sobre la aparición de letreros militares atribuidos al Departamento de Defensa de Estados Unidos y la intervención de fuerzas mexicanas, incluyendo la Marina. A primeras horas, ciudadanos y activistas reportaron que en la zona de la boca del río Bravo, ubicada en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, fueron instalados, de manera sorpresiva, letreros con advertencias en inglés y español, prohibiendo el paso, la toma de fotografías y toda actividad pública. Los carteles señalan, además, que su colocación responde a directrices militares de Estados Unidos citando la Ley de Seguridad Interna y nombrando a un comandante extranjero como autoridad máxima. De acuerdo con testimonios presentados en el video, los responsables de poner estos avisos cruzaron la frontera en lancha rápida, sin ningún tipo de autorización por parte de las autoridades mexicanas, lo que encendió la alerta entre pobladores locales.
La noticia motivó que la Marina y las fuerzas de seguridad mexicanas realizaran patrullajes inmediatos en la zona para investigar la autenticidad y el motivo de los letreros. El video hace énfasis en que Matamoros es un área estratégica y altamente vigilada por el crimen organizado, además de ser hábitat protegido de especies como manatíes y cocodrilos, hecho destacado por la organización Combio Global SI. La comunidad internacional siguió el caso en redes sociales y medios, preocupados por la posibilidad de una violación de la soberanía mexicana y el impacto diplomático bilateral. Analistas expuestos en el video advierten que este gesto, aunque aparentemente menor, marca un precedente delicado en la relación entre ambos países, pues instalar señalamientos militares de otro gobierno en territorio nacional sin coordinación puede considerarse una invasión simbólica. El video concluye que la instalación de los letreros refleja la tensión actual en la frontera y exige respuestas institucionales claras y respetuosas para resguardar la integridad territorial y el diálogo internacional. El asesinato de Carlos Manso, quien fungiera como presidente municipal de Uruapan, Michoacán, conmocionó a la nación, generando un intenso debate sobre si México enfrenta una crisis de seguridad nacional. En una reciente conversación en el podcast Datos Duros, Ricardo Sevilla y el experto en seguridad nacional, César Gutiérrez Priego, analizaron el perfil de Manso, los fallos en su político chapulín o mártir valiente. Carlos Manso era oriundo de Michoacán y tenía una trayectoria política marcada por el cambio de afiliaciones partidistas. Fue priista en algún momento, después panista, luego diputado por Morena y finalmente accedió a la presidencia municipal de Uruapan como candidato sin partido, aunque había sido propuesto por partidos políticos. Este historial llevó a que se le catalogara como un político chapulín. No obstante, se debe reconocer que era un hombre valiente. Manso llamó la atención nacional por su postura abierta en contra de los grupos criminales, señalando que no permitiría su ingreso a Uruapan. En un momento, incluso se le llegó a comparar con el Bukele mexicano. Él dio órdenes a la policía municipal de abatir a toda persona armada que utilizara sus armas contra los agentes. Además, hizo reclamos públicos, incluso cuando era legislador de Morena, acusando abiertamente a Margarita Zavala de que la violencia en Michoacán comenzó por culpa de su esposo, el expresidente Felipe Calderón, y su absurda declaración de guerra contra el narcotráfico. Manso buscaba brindar seguridad a los ciudadanos de Uruapan con una ideología clara y con la aspiración de alcanzar mayores cargos, como ser nuevamente diputado federal o gobernador de Michoacán. Sin embargo, a pesar de su valentía, se le consideraba imprudente, ya que pecó de ingenuo al lanzar abiertamente retos a los grupos criminales. Su asesinato fue catalogado oficialmente como un acto realizado por un sicario enviado por miembros de la delincuencia organizada, siendo el autor material un menor de edad. El incidente suscitó una polémica sobre la seguridad del edil, especialmente tras la declaración del general Ricardo Trevilla de que el protocolo de la Guardia Nacional, GN, no falló. La clave de la falla reside en la distinción entre la seguridad perimetral y el primer círculo de seguridad. La seguridad perimetral, de la cual se encargaba la Guardia Nacional, GN, y el Ejército Mexicano, tiene como función observar dentro de un perímetro que no haya amenazas externas que puedan ingresar al primer círculo de protección del funcionario. La GIA no falló, pues no se observó un comando armado ni una amenaza desde el punto externo donde se encontraba el funcionario. Por su parte, el trabajo de la escolta personal, o custodios, encargados del primer círculo de seguridad del edil, consiste en observar el lugar, la ruta, y prevenir cualquier situación fuera de lugar, además de estar listos para la protección inmediata. Eran los escoltas que Manso tenía directamente bajo su mando, Policía Municipal de Uruapan, quienes estaban encargados de su seguridad personal. Cuando Manso solicitó apoyo federal, la Comandancia General de la GN envió 14 elementos asignados a su seguridad personal, pero él se negó a aceptarlos en su primer círculo, señalando que solo se encargarían de la seguridad perimetral. Se habla de que el operativo de seguridad falló porque se relajaron las medidas de seguridad al estar en un evento público y social. La imprudencia de Manso al relajarse y no llevar chaleco antibalas fue aprovechada por los criminales.
Existe la grave problemática de que el sicario, después de cometer el asesinato, fue abatido por personal de su escolta, incluso después de haber sido neutralizado y ya no estar armado, lo que ha generado sospechas de omisión o conspiración para silenciarlo. Esta duda llevó a que los escoltas fueran llamados a declarar nuevamente. César Gutiérrez Priego señala que, aunque no se puede aseverar sin pruebas oficiales, si una persona bajo custodia es privada de la vida mientras la escolta está en servicio, por supuesto que fallaste. Michoacán presenta una complejidad muy grande en términos de seguridad, con grupos delincuenciales regionales, estatales, nacionales e internacionales disputando el territorio, lo que rebasa las capacidades del Estado. El Estado colinda con 6 estados de la República y alberga una idiosincrasia particular que ha fomentado un cultivo delincuencial. El Estado ha sido afectado por la extorsión a sectores productivos clave como los limoneros y aguacateros. El problema de la inseguridad en Michoacán tiene raíces históricas profundas. La llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, 2006 a 2012, fue pura simulación y terminó dividiendo a los grupos criminales en facciones regionales mucho más violentas que se enquistaron en la sociedad, llegando a controlar precios de productos básicos. Posteriormente, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la creación de las autodefensas, una decisión unilateral no configurada en la ley, generó aún más grupos criminales. El gobierno de México, bajo la dirección de la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido reconocido por hacer frente a las problemáticas reales y por haber aceptado la parte de responsabilidad que le corresponde. Una respuesta contundente ha sido el Plan Paricutín, que contempla el despliegue de 10.506 elementos militares del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea. Este plan busca blindar al Estado sellando sus fronteras con los estados colindantes, con el apoyo de la Fuerza Armada Permanente de México. Además, se están combatiendo las causas, como la extorsión, que ahora es un delito grave a nivel federal. La única forma de acabar con el control criminal es acabando con la impunidad y la corrupción, un problema que lleva más de 40 años. También se han dado pasos para revertir la narcocultura que fue auspiciada por el gobierno durante décadas, como la prohibición de narcocorridos en eventos públicos y la promoción de contenido que muestra a la autoridad desde una perspectiva positiva. Ricardo Sevilla planteó la pregunta central: ¿hay una crisis de seguridad nacional en México? La respuesta de Gutiérrez Priego es categórica: no hay una crisis de seguridad nacional en México. Si existiera una crisis de seguridad nacional, habría ingobernabilidad en todo el país. Lo que sí existe son problemas de seguridad pública en ciertas regiones del país y amenazas a la seguridad nacional, como la posibilidad de que tropas estadounidenses ingresen sin autorización a territorio mexicano. Sin embargo, la doctora Claudia Sheinbaum ha tomado decisiones valientes e inteligentes que han dado resultados. Se debe diferenciar entre la militarización, aplicar leyes y reglamentos militares a la vida cotidiana civil, y el militarismo, usar a militares en funciones de la administración pública federal. México no está militarizado, y la Guardia Nacional opera bajo el concepto de seguridad pública, no seguridad nacional o interior. La muerte de Manso ha sido capitalizada políticamente. Hay muchos buitres que se han montado en la tragedia. Personajes y seguidores de la derecha, incluyendo aquellos que impulsan el movimiento del sombrero, buscan utilizar la situación para allegarse de beneficios políticos o económicos. Se han vertido comentarios irresponsables, incluso la aseveración, sin una sola prueba, de que fue el gobierno quien ordenó el asesinato de Carlos Manso. El asesinato de Manso será utilizado por la oposición como un mártir, buscando desacreditar la estrategia de seguridad federal si llega a fallar o atribuyéndose el mérito si tiene éxito, aunque nunca hayan propuesto dichas acciones. No obstante, el experto concluye que, más allá del matiz político, quien privó de la vida a Carlos Manso fue el crimen organizado. César Gutiérrez Priego ha señalado su apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación, destacando que todos los resultados en seguridad pública son por órdenes de la doctora. Ha criticado el oportunismo político que busca crear polémica y beneficio a costa de la tragedia.
Para finalizar, Gutiérrez Priego anunció que pronto lanzará un podcast llamado Pueblo Uniformado, enfocado en temas de seguridad nacional y pública, con el objetivo de humanizar a los personajes y conocer la parte humana de los operativos y de la vida de quienes se dedican a la seguridad en México. El podcast buscará explorar lo que sucede tras bambalinas en el mundo de la seguridad. Y recuerden, changuitos cilindreros, la información es poder. Mantente curioso, informado y listo para tomar mejores decisiones cada día. Si este resumen te fue útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún reporte. Déjame tu comentario con los temas que te interesan y comparte este video para que más personas tengan acceso a información con rigor y contexto. Hasta la próxima, changuitos.